Y para brindar atención a las personas que padecen algún tipo de discapacidad, le cuento que fue rehabilitada la Unidad Básica de Rehabilitación en Azcapotzalco. Como 10 meses que vengo aquí al centro de rehabilitación. Vengo tuve un percance y me amputaron una pierna. Primero vine a hacer rehabilitación para fortalecer el muñón, aprender a tener equilibrio, a hacer cosas sin la prótesis. Y ahorita que ya tuve la posibilidad de tener la prótesis, ahora ya vengo a hacer rehabilitación para aprender a caminar con la prótesis. Eric López ha salido adelante con el apoyo integral que ha recibido en la Unidad Básica de Rehabilitación Azcapotzalco, operada por el DIF de la Ciudad de México. Y aunque el camino no ha sido fácil, señala que la mentalidad positiva ha sido el factor más importante para recuperar parte de su vida. Sí, es un poco difícil porque pues es aprender a hacer otra vez las cosas, es aprender a caminar otra vez. En la capital existen 7 unidades básicas de rehabilitación, donde se brinda masoterapia, electroterapia, hidroterapia, orientación psicológica, talleres participativos, entre otros servicios. El titular del DIF local supervisó el trabajo de renovación realizado en esta unidad y señaló que los apoyos a la población con discapacidad continuarán. Estará lanzando el jefe de gobierno por segundo año consecutivo una acción importante que cambia vidas de manera permanente y de fondo. El tema es generar prótesis, construir prótesis, elaborar prótesis, fabricar prótesis para personas con discapacidad. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.